Y escucho a Eric que me quería hacer una pregunta por ahí. Ah, la asistencia. Ya sobre la asistencia. No, no está actualizada. Ahora, antes de desconectarnos, la vamos a actualizar, Eric. Ahora la vamos a actualizar. Ya antes de desconectarnos, la vamos a actualizar. No, sí está actualizada, perdón. Yo actualicé la asistencia de ustedes. Está actualizada. Puede ser que Bedelía no la haya tomado, Eric. Sí, 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 la actualicé esta semana yo. Tendría que, si encontrás algo que no te coincide, avísame y lo revisamos. Pero sí, la de segundo B está actualizada. Sí, en mi caso, por si sirve, ayer lo tenía en 40 y ahora hoy lo tengo bien, en 80. Sí, 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 porque las actualicé todas a principio de semana. Ah, claro, sí, sí, Kevin, el de la última quincena no está todavía, porque empezó ahora. Así que ese va a faltar. Bueno, les comparto mi pantalla con el enunciado. Bien. Bueno, básicamente decía, bien, decía, dado un escenario, una empresa multinacional nos manifiesta la necesidad de desarrollar un sistema para administrar los adelantos de sueldo que otorga a sus empleados, ¿se entiende? Para los adelantos nos clasifican a los empleados en tres grupos: operarios, administrativos y directivos. Bueno, ya cuando nos empiezan a clasificar los conceptos así, hay una gran posibilidad de ya ahí avisorar una estructura de herencia, ¿sí? Porque seguramente va a haber cosas que hagan a cuestiones propias de los operarios, otras a los administrativos y finalmente otras a los directivos, que pueden ser más adelante características o algún comportamiento que se traduzca en polimórfico. Entonces la idea sería quizás ir visualizando, ir anotando una entidad empleado, que seguramente se podrá transformar en una clase abstracta, que le va a heredar a operarios administrativos y directivos. En empleado vamos a poner lo que es común a los operarios, a los administrativos y a los directivos, y luego en operario, administrativo y directivo iremos poniendo el aspecto en que se especializa. Bien, dice, los adelantos se otorgan en pesos. Un adelanto posee un beneficiario y estos pueden tener más de un adelanto. Acá hay otro dato que creo que es trascendente, ¿sí? Porque acá ya fíjense que adelanto, este es un sustantivo, digamos, y digamos, eh, este, como tal, ¿sí? Ese adelanto es susceptible de dárselo a una persona. Dice, posee un beneficiario, tiene un beneficiario. Acuérdense, y obviamente un beneficiario es un empleado. Acuérdense que cuando en un concepto con otro concepto tenemos una relación que se suele expresar como tiene, o sea, hay una relación de conocimiento, ese tipo de relación va para el lado de una asociación, ¿no? Pues una asociación, una relación de uso. Claramente no hay una herencia entre adelanto y beneficiario y claramente no es una agregación porque, ni una composición, porque beneficiario no es parte del adelanto, ¿sí? Pero hay evidentemente una relación de conocimiento, porque acá me dice claramente, ¿no? Un adelanto tiene un beneficiario. Esto es claramente, en principio, una asociación. Y claramente adelanto va a tener que tener en su estructura un campo del tipo beneficiario para saber quién es el beneficiario de ese adelanto. Eso es la primera parte de este renglón. La segunda parte dice, estos pueden tener más de un adelanto. Esto se refiere al beneficiario. Estos pueden tener más de un adelanto.
Bueno, se pone mucho más interesante acá, porque entonces ahora esta asociación es una asociación bidireccional, donde un adelanto posee un beneficiario y un beneficiario puede tener muchos adelantos. Eso está indicando que en la clase beneficiario, que un beneficiario acá sería un empleado, vamos a tener una lista de adelantos, porque acá me está diciendo que una persona, un operario, una misión de activos, un empleado, puede tener varios adelantos. ¿Sí? Así que esta frase es bastante significativa en el diseño de nuestro programa. Ya tenemos al menos 5 entidades detectadas, ¿no? Empleado, que tiene por ahora todo el smell, como le dicen, todo el olor de ser una clase abstracta. Operario, administrativo y directivo, que parecerían 3 subclases que van a heredar de empleado. Y adelanto, ¿sí? Y ya tenemos algunas relaciones, una relación de herencia entre empleado, operario, administrativo y directivo, y una asociación bidireccional entre adelanto y empleado, ¿eh? Que establece que un adelanto posee un beneficiario, o sea, la semántica es beneficiario, ¿no? Y un beneficiario puede tener muchos adelantos. Bien, los adelantos y los beneficiarios de estos se crean por separado. O sea, lo que están diciendo, bueno, en la interfaz tenés que poder dar de alta eh, adelantos y tenés que poder dar de altas beneficiarios. Si los beneficiarios son los empleados, voy a tener que poder dar de alta operarios, poder dar de alta administrativos y poder dar de alta directivos. Debe existir un botón para asignar un beneficiario con un adelanto, ¿sí? Y otro botón para borrar la asignación, que solo debe ser posible cuando el empleado ya lo haya devuelto. Bueno, de nuevo acá hay algunos datos significativos. En nuestra interfaz vamos a tener un botoncito asignar y un botoncito desasignar, ¿sí? Cuando nosotros decimos asignar, estamos diciendo este adelanto es de este beneficiario. Y si se lo queremos desasignar, no suena muy lógico, pero bueno, es un requerimiento que tiene nuestra especificación, solamente podemos romper esa asignación si ya la persona lo ha devuelto en un 100%. Le prestaron 10.000 pesos y ya devolvió los 10.000 pesos. O sea, este renglón tiene que ver con comportamientos de este sistema. Dice, los préstamos se identifican, bueno, acá fíjense que en realidad se usa un sinónimo, préstamo y adelanto, era para ver si se dan cuenta que el concepto es el mismo, ¿sí? No es otra entidad, porque los préstamos, los adelantos son préstamos que se le dan a las personas, así que los préstamos se identifican por un código de 12 caracteres alfanuméricos. Los primeros 4 son números y las 8 restantes letras. Los códigos deben validarse cuando se ingresan y no se debe permitir valores incorrectos y o repetidos. Bueno, esa es una regla de validación. Eso cuando ingresan los códigos en el alta de un adelanto, nada, pueden poner un do while que lo tenga ahí adentro a la persona hasta que se aseguren que tanto la cantidad, o sea, el largo, sea de 12, como que los primeros 4 caracteres sean números. Con isnumeric lo pueden preguntar, y que las 8 restantes sean letras. Bueno, pueden poner is not numeric, si no es numérico, y ya está. O si no, bueno, hay muchas maneras, podrían recorrer cada una de las 8 letras y preguntar si son caracteres, bueno, en fin. En realidad el no is numeric no les va a servir, porque si mezclan letras y números le va a decir que no es numérico, pero bueno, que no sea numérico no significa que todas sean letras, podría haber caracteres especiales, etc. Entonces en realidad va a haber que recorrer esos 8 caracteres con un for each, tomar cada posición y mirar si es una letra minúscula mayúscula. Para saber si es minúscula mayúscula pueden usar el valor ASCII o lo que fuera. Si alguno ya programa y usa una regular expression, bienvenido. Los que no saben regular expression, no importa, no tienen por qué usar eso. Bueno, los préstamos también poseen una fecha de otorgamiento y una de devolución. Acá me está dando características de los préstamos o adelantos. En caso de que el empleado lo haya devuelto, bueno, se refiere a la devolución, ¿no? Una fecha de otorgamiento y una de devolución en caso que el empleado ya lo haya devuelto. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando se genera el adelanto o el préstamo, ponemos una fecha de otorgamiento. Recién, cuando haga el último pago, cuando termine de devolver el 100% de lo que le prestaron, se anota la fecha de devolución. Ahí figura como devuelto. Eso es lo que va a dar el OK en caso de querer hacer una desasignación, o sea, borrar una asignación.
son más comportamientos, o sea, no cambia nada estructuralmente. Y acá me da características de los empleados, en este caso los empleados se identifican por su legajo, también se desea saber nombre, apellido y sueldo, y cuánto gana. En ningún caso el empleado puede tener más de 3 adelantos simultáneos sin cancelar al 100%. Es decir, en realidad el empleado puede tener todos los adelantos que quiera, pero nunca 3 vigentes sin cancelar. Eso es lo que está diciendo. Mientras los vaya cancelando, siempre puede tener activo 3. Es una regla, se llama técnicamente regla de negocio, ¿no? Es una regla que hay que hacer que cumpla. ¿Cuándo vamos a cumplir esta regla? Bueno, seguramente cuando creemos un préstamo y se lo querramos asignar a una persona, a un empleado, vamos a tener que verificar primero en los adelantos que tiene este empleado si hay más de 3 que estén sin cancelar. Si hay más de 3 que estén sin cancelar, no se lo vamos a poder otorgar. Y si no, sí se lo vamos a poder otorgar. Dice, la asignación de cada adelanto no puede superar el 50% del sueldo y la sumatoria del dinero neto adeudado, adelanto menos pagos parciales, no puede superar el sueldo del empleado. Bueno, otra regla más que se suma a la anterior. Cuando le voy a asignar este adelanto a la persona, me tengo que fijar si el adelanto que le están intentando dar es menor o igual a la mitad de su sueldo. El sueldo lo tiene cargado, es una característica. Y además, si tuviera adelantos pendientes, porque no devolvió en su totalidad, sumar lo que debe de cada uno, ¿sí? Y fijarme que la suma de su deuda no supere un sueldo de él, ¿sí? O sea, si la persona gana 50.000 pesos, entre los que tiene abierto, que nunca van a ser más de 3, no puede superar ese valor, no puede superar más de 50.000. Son todas reglas que tengo que tener en cuenta al momento de decirle te asigno este adelanto o este préstamo. Si alguna de esas reglas no se cumple, nada, excepción, no se puede asignar por tal cosa. Avanza. Dice, el empleado puede realizar pagos parciales sobre un adelanto. Estos se descuentan del monto otorgado. Bueno, perfecto, podemos seleccionar un adelanto de un empleado y simular que está pagando a cuenta. Validar que no se pague más dinero del que se debe, es decir, si el adelanto es de 10.000, no me puede pagar 20.000, y si el adelanto es de 10.000 y ya me devolvió 3.000, o sea, resta pagar 7.000, no me puede pagar más de 7.000. Siempre lo máximo que puede devolver es lo que debe. Si se intenta abonar más dinero del que corresponde, se debe desencadenar un evento personalizado que lleve como argumento el importe que resta pagar, el importe que intenta abonar y la diferencia entre ambos. Por ejemplo, si la persona tiene un adelanto de 10.000, ya pagó 7.000 y debe 3.000, cuando va a hacer un pago, quiere pagar 5.000, vamos a disparar un evento que diga, mira, a la persona le resta pagar 3.000, lo que está intentando abonar son 5.000, están sobrando 2.000. ¿Ven la diferencia entre ambos? Cuando se realizan pagos, si estos se realizan antes de los 15 días posteriores al otorgamiento, acuérdense que hay una fecha de otorgamiento, ¿no? Entonces, si el primer pago que la persona hace lo hace antes de los 15 días que transcurrieron de este préstamo, ¿sí? Según el tipo de empleado recibe un beneficio. El beneficio es dinero que se descuenta de la deuda bajo el concepto beneficio, de acuerdo con el siguiente criterio. Si es un operario, se le descuenta un 10% sobre el pago realizado, o sea, supongamos que la persona pidió un préstamo por 20.000 y antes de los días me devuelve 10.000, bueno, lo que voy a hacer es, como dice, el operario recibe el beneficio del 10% sobre el pago realizado. Es decir, si él me paga, digamos, 10.000, en realidad le voy a cobrar 9.000, ¿por qué no? Pero le voy a cancelar por 10.000, ¿correcto? Ese podría haber sido un criterio. Otro podría haber interpretado esto como que si la persona paga 10.000, ¿sí? Le voy a dar un beneficio de 10.000, de 10% sobre los 10.000. Entonces hago 10.000 más el 10, 11.000. Y le imputo 11.000. ¿Bien? Entonces ya me debe 11.000 menos. Cualquiera de las dos formas que lo hubiesen tomado es válido. Bueno, si es administrativo, 5% sobre el pago realizado, y si es directivo, 1% sobre el pago. Siempre que pague dentro de los 15 días. Más reglas de negocio. Si el beneficio más el pago supera el monto adeudado, claro, podría ser que una persona me deba, supónganse, 10.500 pesos y me paga 10.000.
antes de los 15 días. Entonces, cuando yo quiero hacer 10.000 más el 10% me da 11.000, es más de los 10.500. Entonces acá dice que si ese monto adeudado supera, el beneficio se reduce a lo necesario para cancelar la deuda. Bueno, en lugar de darle 1.000 de beneficio, solamente le damos 500 y cancela los 10.500 que me debía. Y bueno, esas son las reglas que hay. Y después, el formato de nuestra pantalla, de nuestra interfaz gráfica. Había una grilla donde muestra a los empleados, había una grilla donde muestra los adelantos, tiene el código que ya va a estar validado, la fecha de otorgamiento, la fecha de cancelación, que dice la del último pago que se hace, y que hace que el saldo sea cero, ¿sí? El importe otorgado, cuánta plata le prestamos, el importe pagado, que es la suma de los importes que fue pagando, los beneficios, eso vieron del 10%, bueno, acá, y el saldo adeudado, que es importe otorgado menos importe pagado menos beneficio, y eso es lo que debe. Y una tercer grilla que para el beneficiario que tengo seleccionado en la grilla 1, ¿sí? Debe mostrar, bueno, casi lo mismo que tenemos en la grilla 2, pero nada más que los adelantos de ese beneficiario seleccionado en la grilla 1. En la grilla 2 vemos todo, en la grilla 3 vemos solo los del beneficiario seleccionado en la grilla 1. Bueno, después dice, cajas de texto que muestren para el usuario seleccionado en la grilla 1. El total de importes otorgados en concepto de adelanto, bueno, hay que sumar todos los préstamos que se le dieron y mostrarlos, y el saldo adeudado considerando todos los adelantos. O sea, si adeuda plata, sumar cuánto me está adeudando en total. Acuérdense que como máximo puede tener 3 adelantos adeudados. Bueno, si tiene saldos adeudados, sumar esos 3 saldos que me adeuda. Genera además las operaciones mencionadas, la posibilidad de realizar altas bajas modificaciones sobre los adelantos y los empleados, validar todos los datos para que no existan datos repetidos, ejemplo, 2 personas con el mismo legajo, 2 códigos de adelanto que sean iguales, etc. Utilizar try catch para administrar las excepciones, no utilizar menúes, o sea, poner las 3 grillas en un formulario y que se puedan observar conjuntamente con sus botones, y nada, después un comentario que la facilidad que tenga de uso el programa es parte de la solución, ¿no? O sea, cuanto más claro y más fácil sea de usar, mejor está desarrollado. Bueno, esta es la consigna, así que me predispongo, si ustedes desean, y me quieren hacer preguntas sobre la consigna, con todo gusto puedo irlas contestando. Sí, profesor, yo tengo una duda. Me queda muy claro la explicación ahora, viéndolo en detalle, pero me costó un poco identificar la herencia, cómo aplicarla. O sea, la entendí de entrada, está claro porque están los 3 grupos y está muy explícito, pero me costaba entender por qué el empleado debería tener herencia en empleado y lo pensé más por el lado del beneficio, porque es decir, el beneficio depende del pago, o así lo entendí al principio. El pago, si yo no hago un pago, no voy a tener un beneficio. Entonces también podría aplicar un polimorfismo dependiendo el tipo de, haciendo un pago, dependiendo del tipo de empleado, que puede ser una propiedad del empleado, y depende, porque yo le pido al empleado cuando hago la carga al usuario, que me diga qué tipo de empleado es que está cargando, y después aplicar el pago con ese beneficio según esa propiedad que tiene el empleado. Entonces ahí como que, Es muy buena tu pregunta. Sí. no, Seguí, como que me seguí, pero mezclé un veo poco. para el lado que vas y es muy buena la pregunta. Sí, porque ahí me confundí un poco en lo conceptual, o sea, entendía la resolución, pero digo, ¿para qué otra cosa tendría un empleado con herencia? Entonces dije, no, la herencia me parece que viene por el lado del beneficio en realidad. Y ahí es donde me empecé a mezclar un poco conceptual. Después tuve que avanzar, obviamente, para entregar, pero me quedó la Bien. duda. Bueno, mira, es muy, muy, muy buena la pregunta, porque tu pregunta lleva a hilar muy finito sobre el enunciado. De hecho, los 3 tipos de empleados en las características no tienen diferencias, porque de hecho te dicen los empleados se Claro, identifican por, y te da claro. las 4 características. Así que estas 4 características irían a empleado. Sin embargo, abajo te dice, si es operario, el beneficio es del 10%. O sea, este comportamiento es propio del operario, no del beneficio. ¿Entendés? O Sí, sea, perfecto, sí, el sí. operario sabe que si es operario, goza de un beneficio. Y digamos,
porque es operario, no porque tiene, no hay, en principio no se plantean una jerarquía de beneficios, en principio no se plantean, ¿no? Pero pará porque ahora te voy a dar la visión B. Así que bueno, si uno lo lee así directamente, diría, claramente el beneficio es un comportamiento del operario, le es propio porque se establece por el requerimiento que tiene ese 10% si es operario. Si es administrativo, otro, y si es directivo, otro. Y hasta ahí estaría bien. Y ahí justificarías la herencia porque diría, tengo un método polimórfico, hay un método que es beneficio, que es de los empleados, y cada empleado tiene un beneficio distinto. Y ahí justificarías el polimorfismo, y eso estaría bien. Si uno lleva esto a un esquema muy orientado a objeto y quiere seguir trabajando, además de los adelantos y préstamos, podría generar un concepto, una entidad adicional llamada beneficio. Y a esa entidad beneficio, especializarla en 3 beneficios específicos. Un beneficio que sepa hacer un cálculo de descuento del 10, un beneficio que sepa hacer un cálculo del 5 y un beneficio que sepa hacer un cálculo del 1. Y generaría una relación de asociación entre empleado y beneficio. Entonces, en ese caso, podrías casi evitar la herencia de operario administrativo y directivo, y podrías a través de esa asociación hacer que el empleado asocie un objeto-beneficio. ¿Qué objeto-beneficio? Uno de los 3 que se especializa. O beneficio 10, o beneficio 5, o beneficio 1. Y trasladás ahí la especialización que tendría el método polimórfico a una especialización en una jerarquía de herencia de la jerarquía beneficios. Y sería, hecho así, sería aún más orientado a objetos. ¿Está bien? Porque hay un tema que ustedes no ven, Ok. pero que o sí ven en metodología, que se llama, no me acuerdo si lo ven honestamente ahora de memoria, pero que se llama, hay una manera donde uno determina que se llama asignación de responsabilidades, que tiene que ver con Claro. qué responsabilidad de hacer tiene cada clase, ¿correcto? Entonces, acá la pregunta, la respuesta o la reflexión que surge de tu pregunta, por eso te dije que era muy buena, es, ¿quién tiene la responsabilidad de calcular el beneficio? ¿El empleado o una jerarquía de beneficios? Claro, ¿Sí? yo tuve la Y misma bueno, pregunta y me convenció un poco más. Yo elegí por el segundo camino, por el beneficio, porque lo pensé también de poder escalarlo, digamos, a futuro, que haya otros beneficios distintos y poder seguir ampliando. Pero bueno, entiendo que las dos miradas. esa visión, por eso te digo que era muy buena la pregunta. Yo no pretendía que lo lleven hasta ahí, pero digamos, el que no hizo herencia de empleado porque no justificó ponerle la responsabilidad del cálculo del beneficio al empleado especializado, o sea, al operario, al administrativo y al directivo, y decidió hacer otra jerarquía, agregar 4 entidades más, ¿no? O sea, beneficio, beneficio 10, beneficio 15, beneficio 5 y beneficio 1. E hizo una asociación entre empleado y beneficio, estaría también bien resuelto. Estaría también bien resuelto. Y decidió, nada, hacer una jerarquía de beneficios y empleado va a tener un campo del tipo beneficio. ¿Qué beneficio va a recibir ahí? Y alguna subclase de beneficio. ¿Qué hace la subclase de beneficio? Y tendrá un método que le vamos a pasar un monto y nos va a devolver el beneficio, que sería, bueno, el 10% de ese monto. ¿Sí? Porque acordate que el monto es sobre el pago que hace. Sobre el pago, claro. Sí, sí, tal cual. Entonces, es una especialización muy básica, hace una cuenta y te devuelve el 10% de la cuenta, pero bueno, es un ejercicio de examen, o sea, la idea no es complicarlo con las cuentas. Entonces, sí, bueno, está bien, calcula el Sí, 10% de un número, pero esa sería la especialización, digamos. claro. En mi caso me Y pasó que estaría bien. tardé mucho en relacionar o pensar todo esto mucho y después por ahí le puse más foco a esto que en que me ande todo el programa o el sistema, pero me parecía importante porque si no me quedo con la parte conceptual por fuera, por ahí. Que, No, me parece importante lo que planteé. Por eso cuando vi para el lado que iba te dije, viste, es una muy buena pregunta la que haces. gracias. Es una muy buena pregunta. Sí no te quedaría otra que poner operario administrativo y directivo si yo en algún lugar te digo que uno de estos 3 tiene algo distinto y ya no te calza en la clase empleado, ¿entendés?
Bien, perfecto. Sí, sí. Ahí. Pero cualquiera de estas dos soluciones, la primaria que es un poco más básica y esta última que hablamos, que es un poco más elaborada, las dos son válidas, claramente, porque vos sí detectaste la herencia. Lo que hiciste es eh, asignar la responsabilidad del cálculo del beneficio a otra jerarquía, que tiene su propia herencia. Ujú. Bien, ¿Mm? O sea perfecto, que está gracias. bien, vos te diste cuenta que el cálculo del beneficio era digamos, tenía que haber una herencia y una especialización. Lo único que cambia es quién tiene la responsabilidad, razonar si es del empleado o de una jerarquía propia de beneficio. Fíjate que para llegar a la conclusión que es de una jerarquía propia de beneficio, te tuviste que abstraer mucho más en el análisis. Claro, primero pensé en los empleados y digo, son todos iguales, igualmente no me terminaba de convencer con eso, y después cuando me puse a ver la parte de pagos y beneficios, ahí fue creo que lo que me hizo decidir, por eso es la responsabilidad. Si el pago, si yo no tengo pago, no tengo beneficio, y el beneficio sabe cuánto tiene que aplicar dependiendo el empleado, nada más. Ahí fue un poco donde me convencí del todo, y ahora estaba medio preocupado cuando escuchaba, pero no, está bien, ok. No, no, está bien, lo llevaste un pasito más allá, digamos. Detectaste bien la jerarquía, lo que pasa es que cambiaste la responsabilidad y es más finita la responsabilidad que vos pusiste, una abstracción mayor, digamos. Ok, En la medida que se vayan entrenando en esto, alguien en algún momento habría que ver si se justifica, pero podría pagar, porque vos en este ejercicio de abstraerte lograste detectar que podría haber una entidad beneficio. claro. Y si seguimos hilando fino, habría que ver si no correspondería que haya una entidad pagos o pago con una Sí, propiedad que yo sea en la realidad hice las cantidad de dos cosas, días, hice pago y hice beneficio, hice las dos cosas. claro. Y pago tendría una propiedad que sería cantidad de días, ¿no? O se Exacto, especializaría. claro. Entonces, ya ahí vos lo vas haciendo cada vez más flexible el código y más extensible y vas hardcodeando menos datos, porque no es lo mismo que vos tengas un concepto de entidad pago que le puedas configurar la cantidad de días, a que ese cálculo de si menor que 15 lo tengas hardcodeado dentro del código. Es un código mucho más duro, digamos, ¿no? Claro. La idea, para serles honesto, no era que llegue, si me llegaban, aunque sea a hacer la jerarquía de empleados, yo ya me daba por satisfecho y hacían un método polimórfico. Ya si vieron beneficio, hicieron polimórfico el método de la jerarquía de beneficio, mucho mejor. Y el que vio pago, recontra mejor. ¿Está bien? Son distintos niveles de abstracción. Esta última ya estamos casi bien, viendo todo como objetos, no queda nada que se resuelva o sea, no queda ningún sujeto del enunciado que no esté representado por una entidad. A esto voy. Que sería lo ideal en orientación a objetos, ¿no? Nosotros acá justo estamos en programación, ¿no? Se supone que, bueno, nosotros vemos acá la técnica de programación, pero si uno estuviera en análisis y diseño, eso sería súper importante tratar de verlo, porque cuanto más logro abstraer y cuantas más entidades logro conceptualizar, mejor. O sea, estoy más orientado a objetos, digamos. Sí, sí, ¿Ok? totalmente. Por eso le puse mucho foco al análisis y bueno, por ahí me hubiese gustado que quede mejor otras cosas, pero me parecía importante que de entrada lo entiendas, si no. No, 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 está bueno lo que hiciste. Creo que es importante. ¿No? Yo no exijo tanto porque ese me parece la orientación a objetos y algunos resultan más fácil y otros más complicado esto. Entonces, por lo menos ir viendo las jerarquías más importantes, pero está bien. Cuando uno se ve entrenando en las más importantes, después estás bien ir viendo las otras jerarquías y después ir tallando estas cosas, ¿no? O sea, porque no solo es ver la jerarquía, bueno, ¿a quién le corresponde hacer esto? ¿A esto o a esto? ¿Sí? Y bueno, eso es muy importante verlo. Así que de a poco todos van a ir puliéndolo y llegando ahí a ese lugar, sin duda. Va a ser un buen análisis y diseño. Vale, gracias. Bueno, genial. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, temas importantes que se miran en estas resoluciones. El manejo de jerarquía, o sea, la herencia, bueno, las propiedades, los métodos y los eventos, como ya les había avisado, cómo manejaron la asociación, si descubrieron la asociación bidireccional, es importante. Después, bueno, en un segundo nivel, todo el manejo de validaciones que hicieron, el manejo de try-catch que hicieron, ¿sí? En un tercer nivel podríamos decir la interfaz, la funcionalidad, alta, baja modificación que estén dando, la asignación y la desasignación que están dando. Bueno, es muy importante respetar las reglas de negocio, porque en definitiva a través de las reglas el programa hace lo que debe hacer. Si esas reglas no están, el programa no va a hacer lo que debe hacer. ¿Sí? Eso es lo que se mira básicamente. ¿Sí? Después, bueno,
tampoco se vuelvan locos. Si alguien tiene un error o no le funcionó el evento, tampoco eso es sinónimo de que el examen esté mal, por ahí está bien todo lo demás. O sea, digo, se están formando en esto, o sea, puede haber algunos errores, digamos, pero no se pudo haber omitido todo, digamos, ¿no? Eso ya ahí estamos en otro escenario. Se puede ser que a alguien algo no le hayan dado o algo no lo terminó de ver y lo solucionó de otra manera. Y bueno, nada, lo primero que hacemos es ejecutar y ver si corren todas las operaciones, si no, tomamos nota de la que no, y después, por supuesto, miramos que el código esté orientado a objetos, porque digo, también se podría programar esto atrás de un botón y hacerlo con programación estructurada, y va a dar resultado, va a funcionar, digo, pero bueno, ese sería otro paradigma, ese sería otro paradigma. ¿Está bien? Le digo algunas cosas, a veces, bueno, se las voy a decir. No quiero que ninguno, digamos, se ponga mal si hizo esto que voy a decir ahora, pero sí quiero socializarlo porque son errores que deberían no cometer a futuro. Si alguno, por ejemplo, me puso, si no hizo esto que comentaba Carlos, de especializar beneficio, ¿sí? Porque si especializó beneficio es otra cosa, pero si no especializó beneficio, si no hizo una jerarquía de beneficios, y en empleado me puso una propiedad tipo y me escribió operario administrativo directivo, ¿sí? Y después para saber si era el 10, el 5 o el 1 me usó un if, o un if el SIF, o lo que fuera, ahí estamos en un problema, porque ahí no estamos usando la potencialidad de la orientación a objetos, no se está viendo la especialización. ¿Está bien? Solo se justificaría que la clase empleado tenga un campo descripción, ¿sí? Para ponerle la descripción, que es operar, si ustedes la jerarquía del beneficio la manejaron aparte. Porque bueno, en principio no necesitaría heredarle a operario, administrativo y directivo si ya generé la especialización por beneficio. Entonces, para mí, digamos, la descripción del empleado es un dato de color, es un atributo más. No es que necesito de ese tipo para hacer el método polimórfico o que necesito de ese tipo para algo. ¿Sí? Sería un atributo como puede ser la edad o el sueldo. Es como una descripción que hago de ese empleado. Y es nada más que enunciativa. ¿Correcto? Porque ya la jerarquía la generé por beneficio. Ahora, si la jerarquía la generé por empleado, tiene que estar el tipo operario, tiene que estar administrativo y tiene que estar directivo, y no ponerle tipo a empleado, porque el tipo ya lo da la herencia. O sea, el hecho de tener una subclase operario, una subclase administrativo y una subclase directivo, ya está, no hace falta el atributo tipo o descripción, porque yo ya heredé, ya está dado por la propia herencia. ¿Correcto? Lo mismo si alguno tuvo que usar para algunas cosas, habría que ver dónde, pero si tuvo que usar muchas estructuras de decisión múltiple, puede ser que ahí esté faltando alguna especialización, ¿no? Si uno, por ejemplo, no heredó en empleado, no heredó en beneficio, y para sacar los cálculos, o if, el SIF, o switch, o select case, en este caso estamos en C#, bueno, ahí claramente está faltando herencia, eso no es un tema menor, eso es un tema complicado. Así que, por un lado o por otro, digo, la especialización tiene que estar. ¿Qué otras cositas le podría decir? Y bueno, nada, el resto es lo que les comenté. Así que esta era la forma de encararlo. ¿Alguna pregunta sobre algo del enunciado, sobre el código que intentaron programar, que les causó duda? Las grillas, creo que hicimos varias grillas, las pudieron manejar bien. Acá opté por no ponerle clase de vista, no sé si se dieron cuenta, adrede para no hacerlo más complicado, pero practiquen lo que es clase de vista porque en algún momento va a resultar útil. A ver, creo que hay una pregunta. Pero es válido separar en clases y hacer herencia solo por una característica que lo diferencia. Sí, Eric, sí, si hubiera, aunque sea una sola característica en orientación a objeto, tenés que especializar. Sí, exactamente. Porque normalmente no solo es la característica, sino es todo lo que acarrea esa característica. Si vos, olvídate de lo que me comentaba Carlos sobre llevar la responsabilidad del cálculo del beneficio a una jerarquía de beneficios. Acá el no tener esa herencia llevaría a no haber visto el método polimórfico, llevaría a un montón de cosas, porque
si vos en empleado me ponés el atributo tipo, y después para sacar el 10, el 5 o el 1% me usás if, el if, el if, en realidad lo que no estás viendo es una estructura importantísima de objetos, que es la herencia y el polimorfismo. Y eso es grave porque si mañana te digo, hay un nuevo tipo de empleado que tiene un 3%, ¿qué tenés que hacer vos? Tenés que entrar a tocar tu código, agregarle a esa selección múltiple un ítem más y todo eso. Y eso es lo que evitamos hacer en orientación a objetos. O sea, tratamos de que el código que ya está programado no tocarlo. Si vos lo tenés heredado, lo único que harías, no tocas nada de lo que programaste antes. Lo que harías, agregás una subclase que herede de empleado y el método polimórfico lo programás con el 3%. Y en ese caso ya habrías extendido el código. Sí, cuando terminemos las correcciones lo voy a subir, Aldo, sí. Ahora cuando terminemos el periodo de evaluación, le mostramos un posible código resuelto, ¿sí? Un posible código resuelto. ¿Mm? Bueno, genial, genial. Yo probablemente les voy a armar uno y para no llevarlo más avanzado de lo que pretendemos por ahora, ponga la aclaración que vamos a asumir que el beneficio sobre el pago, como el pago es del operario, lo hace el operario, vamos a asumir que el beneficio es un comportamiento que tiene el operario, ¿no? Es un atributo del operario. El operario tiene tal beneficio, el administrativo tiene tal beneficio y el directivo tiene tal beneficio. O sea, en realidad beneficio lo vamos a poner como un atributo de empleado, ¿está bien? Y no como un atributo de empleado, discúlpenme, el beneficio lo vamos a poner como una característica del empleado, y en el método que use el beneficio, el operario usará el que le corresponde, el administrativo el que le corresponde, y el directivo el que le corresponde, para acotarlo, digamos, ¿no? Pero bueno, si alguien quiere armar la jerarquía de beneficio y agregar una asociación, estaría buena. No sé, después por ahí lo armo con la otra, tampoco es tanto más largo, ¿no? También si alguno armó las dos jerarquías, no está mal, ¿eh? Si alguno quiso, lo que pasa es que operario administrativo y directivo le va a quedar vacío, ese es el problema. No van a heredar de empleado y no le van a poner nada, salvo un campito para poder tener la asociación con beneficio y nada más, que de hecho va a venir heredado de empleado. Entonces le va a quedar una herencia media como vacía. Por eso yo les decía que si optan por ponerla aquí en beneficio, bueno, claramente por ahí no, operario administrativo y directivo vaya como un descripción para saber qué es esa persona o ese empleado, qué es. Yo como quiero siempre separar muy bien esto de qué es, por eso generalmente les voy a socializar la primer solución, la de la herencia sobre empleado, para desterrar la idea de que tipo sea un atributo de empleado, y que ahí hay que darse cuenta que eh, nada, que tienen que heredar. ¿Sí? Les voy a hacer la aclaración arriba por si después alguno lo quiere extender a la solución que comentaba Carlos. Bueno, muy bien. Bien. Creo que está respuesta a tu duda, Aldo. Ahí estamos, bien. Bueno, ¿alguna duda más? ¿Alguna pregunta más sobre esto? ¿Estuvieron viendo la interfaz, que esa que charlamos la semana pasada? Y enumerable y enumerator, ¿cómo anduvo? Sí, yo hice una prueba para validar en realidad el código. Después al final en el sistema no terminé usando así, usé expresión regular, pero lo probé para ver cómo era y me funcionó, digamos, de poder utilizarlo para separar en primero los cuatro números, después las letras y devolver la variación. Ah, muy bueno, te armaste un enumerable y enumerator para enumerar lo que necesitabas del código y lo que te iba devolviendo lo ibas validando. Claro, lo que pasa es que me tiró un error de excepción de la propiedad current, que me decía que la tenía que implementar sí o sí, y bueno, ahí me empecé a complicar un Sí. poco y para poder avanzar terminé usando una expresión regular y nada más. Lo saqué del Ah, código eso. correcto. Pero, Sí, bueno, bueno. ¿sabes eso que te dio del current? Te lo da porque en realidad la propiedad current viene definida en la interfaz y enumerator. Claro, y me la Y agregaba no sí o podés sí, vos te obliga. poner cosas.
Claro, ¿te acordás que el primer concepto de la interfaz es que establece un contrato entre la clase que lo implementa y lo que define la interfaz? Y el contrato es que la clase tiene obligación de implementar todo aquello que la interfaz establece o define, ¿no? Y Current es una propiedad definida en la interfaz, entonces tiene que estar implementada. Claro, ahí cuando me chilló, traté de resolverlo, no pude, y bueno, me fui por el camino más fácil, pero Por la regla. sí. Bueno, fantástico, fantástico. Espera que acá entran unas preguntitas, a ver. Yo para saber qué tipo de empleado estaba dando de alta, utilicé un enumerado de tipo de empleado y lo seleccionaba antes de dar de alta. Y de ahí llamaba, ahí está ya, no se me ocurrió otra. No, no, eso es correcto, Aldo. O sea, vos en algún momento en la interfaz tenés que dejarle al usuario que elija qué quiere dar de alta. Está bien eso. Puede ser con Radio Button, puede ser con Listbox, puede ser con cualquier cosa que enumere. Porque el usuario tiene que elegir en algún momento. Eso es correcto. Y en base a eso vos decidís qué instanciás. Si instanciás una clase operario, una clase administrativo o una clase directivo. Eso es correcto. O sea, a nivel de interfaz alguien tiene que elegir que hay que crear. Lo que yo digo es que por ahí no está tan bueno, no es tan correcto, adentro del código, por ejemplo, tener un if que pregunte si la propiedad tipo de empleado es operario, entonces hace esta cuenta por el 10%. El SIF, si es administrativo, ¿entendés? Porque ahí no estás usando el polimorfismo y un montón de cosas. Eso es lo que está mal, pero sí, sí, a nivel de interfaz tenés que darle al usuario la posibilidad de que elija qué quiere crear. Eso no hay otra manera. ¿Sí? De hecho, mirá, estás diciendo algo muy, muy interesante, porque no los quiero aburrir ahora con esto. Tengo hecho un trabajo hace muchos años, lo tendría que buscar, si lo encuentro se los voy a compartir, un trabajo de investigación que se llama de complejidad ciclomática, ¿no? Y de refactorización, que lo que establece el trabajo es si cuando pasamos un código de programación estructurada a un código orientado a objeto, la complejidad ciclomática es la complejidad lógica. Si la complejidad lógica aumenta o disminuye. Y vos sabés que justamente la conclusión es que no disminuye, sino que en realidad muchas veces corres la complejidad hasta la interfaz de usuario, porque está bien, en orientación a objeto no usás if múltiples para decidir, porque tenés el mecanismo del polimorfismo, pero alguien decidió en algún momento si instanciamos un operario, un administrativo y un directivo. A partir de instanciarlo podemos usar un método polimórfico. ¿Sí? Entonces digo, en definitiva es verdad, adentro del código de orientación a objeto no tenés un if para decidir si aplicás el 10, el 5 o el 1. Ese if desaparece. Pero en algún momento hubo una suerte de decisión que hizo el usuario, que fue instancio este otro o instancio el tercero. O sea, porque alguien decidió que se crea. ¿Sí? Inclusive a veces cuando decidís que se crea, no lo haces a través de un if, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, te digo, te pongo 3 botones en la interfaz, hacerle clic a este para instanciar un operario, este un administrativo y este directivo. Vos no vas a ver un if en el código, ¿está bien? Porque ya en la programación del clic del botón instancias lo que tenés que instanciar. Y ni siquiera vas a ver un if en el formulario. Lo que pasa es que, si bien el if no está en el formulario, en algún lugar estuvo el if, qué sé yo, en la cabeza del usuario, porque el usuario se tuvo que preguntar qué creo, cuál de los 3 creo, y tuvo que elegir hacerle clic a un botón. Entonces digo, si bien la orientación a objeto te va a decir, está bien hecha cuando usas el polimorfismo, digo, esa decisión de qué hacer se corre en la programación orientada a objeto, a algún lugar. Muchas veces a la cabeza del usuario o a la interfaz de usuario, porque alguien tiene que elegir qué hacer. Pasa que una vez que eligieron qué hacer, internamente no tenés estructuras de decisión múltiple. Lo solucionás con polimorfismo y con todos esos mecanismos que son mecanismos más extensibles. Así que bueno, elegir en la interfaz, a nivel de la interfaz, voy a instanciar esto, voy a instanciar aquello, y bueno, en algún momento lo tenés que elegir. Si pusiste 3 botones, no vas a tener un if. Si pusiste radio button, depende cómo lo hayas puesto, sí o no. Digo, ¿no? Porque digo, vos podés poner radio button, pero si te hacen clic en un radio button y tenés una variable del tipo empleado, directamente en esa variable global de tipo empleado, instanciás un empleado operario, o un administrativo o un directivo, depende del clic de qué radio button, y te evitas el if en el formulario. Depende cómo está el formulario, puede ser que uses if o no. ¿Está bien? Pero bueno, de última digo, si el if tiene que ver con qué instancio, no estás rompiendo la orientación a objetos, porque
ahí lo que estás decidiendo es a nivel de, que estás decidiendo qué eligió el usuario, esto, ¿está bien? Cuando hagas una programación orientada a objeto extrema, ni siquiera a nivel de interfaz gráfica lo vas a usar, porque vas a armar las interfaces como para no tener que preguntar. Directamente con lo que eligen sabes lo que tenés que hacer. Esa es la realidad, digamos. Bueno, creo que más o menos está contestada la pregunta. Bien, ¿alguna duda más, chicos? Bueno, si no hay dudas con respecto al enunciado y a esto del examen, ya, si les parece, nos encontramos la semana que viene. Creo que para la semana que viene algunas correcciones, no sé si les voy a preguntar, a ver si subimos todas juntas, voy a consensuar con mis colegas, a ver si subimos todas juntas, o vamos subiendo las que tenemos, y bueno, nada, seguiremos trabajando con interfaces y cuando terminemos las correcciones ya le vamos a dar la solución de este ejercicio. Si alguno quiere ir adelantándose para la semana que viene, la idea es poder ver las interfaces, la I cloneable, la I enumerable y la I enumerator. Así que si las quieren ver del apunte de antemano, perfecto. Bueno, genial. Les mando un saludo, cuídense mucho, que tengan buena semana y nos estamos reuniendo en 7 días. Perfecto, profe, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós. Adiós. Sí, Dayana, creo que levantaste la mano, te escucho. Sí, profe, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo te va? Yo le quería comentar que, bueno, justo estaba hablando con uno de mis compañeros Sí. y quedó en que me iba a pasar algunos materiales que utilizaron en la materia anterior a esta, porque yo vengo de otra institución y Sí, de programación orientada a objetos, sí. lo único que vi fueron conceptos, digamos, de código y programación casi nada. Entonces por eso Ajá. estaba un poco perdida. Yo le había mandado un mensaje, un correo, y le había ¿De qué comentado más o menos mi situación. ¿Y de qué materia te va a pasar, Dayana, de programación 1? Claro, entonces Ajá. como para poder leer ese material y orientarme un poco más, igual estuve buscando también información, tutoriales, etcétera, por mi cuenta, pero me encontré un poco perdida con el parcial, hice algo, no es que lo entregué en blanco, pero sé que me falta reforzar ahí. Bueno, no te Entonces, hagas problema, deja que lo veamos y de última, si llegás, genial, y si no llegás, no te hagas ningún problema porque lo vas a recuperar con el segundo parcial. Lo importante es que perfecto, vayas entendiendo todo esto para cuando te sí. presentes a dar el final, que es la instancia más importante. Claro, totalmente. Así que, bueno, igual me sirvió un montón esta videoconferencia porque más o menos es lo que pensaba, pero bueno, no lo supe resolver bien. Así que, nada, para comentarle eso y que voy a reforzar los conocimientos para la próxima instancia, así ya Bueno, me queda y todo yo te claro. ofrezco, cuando repases ese material de la materia anterior, si hay Sí. cosas que no entendés o tenés dudas, pregúntamela, yo no tengo problema, te ayudo. Ah, bueno, muchas ¿Mm? gracias, profe. Bueno, Que tenga genial. buena semana entonces. Gracias igualmente. Hasta luego, chao. Adiós.